En este vídeo voy a enseñarte cómo he alterado mi conducta de manera radical para volverme el dueño absoluto de mi estado interno y desbloquear un poder mayor que cualquier droga. Un estado mental tan pleno que hace que el pico de un adicto parezca una triste y efímera copia barata, que además viene cargada con la semilla de la autodestrucción a largo plazo. Hace unos años mi estado interno era bastante malo. Me sentía desmotivado de forma crónica y era incapaz de tomar acción en los objetivos ambiciosos que quería perseguir. Era incapaz de crear buenos hábitos, eliminar malos hábitos y simplemente todo era demasiado difícil. También me sentía como vacío, como con una especie de apatía en la que nada tenía sentido, la vida no tenía sentido y eso trataba de como silenciarlo con evasión en gratificación instantánea. Y también no me ayudó nada el hecho de ser muy inseguro, muy introvertido y como sentirme humillado cada día por críticas o por distintas situaciones sociales en las que simplemente estaba tan centrado en el resto, en la aprobación del resto, en la validación del resto, que no me preguntaba qué es lo que realmente quería yo y solamente pues esa sensación de estar siempre pensando en qué opina el resto de ti era como muy, muy dolorosa, muy sufrida, muy horrible. Entonces, mi estado interno era bastante basura. Pero llegó un punto en el que ya como que toqué fondo porque ese vacío emocional que tenía me hizo como idealizar a las chicas como que serían la solución absoluta y cuando eventualmente entré en una relación, pues lo que realmente pasó es que me hundió más aún en una profunda depresión porque la relación terminó muy rápido y fue muy horrible, mucho más de lo que hubiese podido llegar a imaginar. Entonces, cuando eso sucedió, ya fue como el colmo y entonces intenté como empezar a mejorar mi vida y empezar a meterme en todo el tema del desarrollo personal. Y lo que fue sucediendo es que con los años fui mejorando cada vez más y más y más y más mi estado interno hasta llegar al punto en el que estoy hoy, en el que literalmente siento que un adicto en su pico, en su punto más alto de plenitud generado de forma exógena con una gratificación instantánea de turno, no le llega a mi estado base predeterminado en ausencia de ningún tipo de acción. Y esto es gracias a unos cambios de conducta que han generado pues como esta felicidad y este estado interno sostenible en el que puedo tener un entusiasmo extraordinario y una profunda paz inquebrantables, antifrágiles, imbatibles, que no dependen de ciertas cosas o de tengo que hacer esto y cuando dejo de hacer esto me siento fatal y me vienen pensamientos negativos y cuando dejo de jugar videojuegos pues estoy en la cama con pensamientos negativos y no puedo dormir y tengo insomnio y necesito deslizar en redes sociales. Toda esa basura, en ausencia de toda esa basura, tener un estado interno mejor que la gente que lo está consumiendo en su pico y pues obviamente mucho mejor que quien ya está en la caída y quien ya está viendo como las consecuencias negativas a largo plazo de usar como estos métodos de gratificación instantánea en los que estás en el efecto de tus emociones y tus emociones te controlan a ti y tú no a ellas. Entonces es como un cambio de paradigma en el que ahora siento que soy capaz de autogenerar emociones positivas, autogenerar el estado interno que yo quiera, simplemente tomando acciones sencillas, sin ningún tipo de consecuencia a largo plazo. Puedo simplemente escoger sentir una paz profunda, un entusiasmo extraordinario y entonces sentirlo. Pasemos a lo práctico y voy ahora a enseñarte cómo autogenerar emociones positivas, cuál es el proceso que yo uso, el que mejor me ha funcionado para tener ese estado interno tan elevado. Está compuesto de 3 sencillos pasos. El primer paso es sentir las sensaciones negativas en primer plano. En primer plano significa que no le prestas más atención a los pensamientos o al entorno o a una acción que estás haciendo, sino que le prestas más atención a tus sensaciones. Vamos a
vamos a hacerlo literalmente. Imagínate que yo ahora estoy sintiendo miedo y entonces pues estoy como sintiendo ese miedo. Lo que yo hago no es como pensar, uy, sí, pues va a pasar esto y voy a morir y esto se va a destruir y he de hacer esto y de arreglar. No me quedo en los pensamientos, sino que los dejo fluir. Si me aparece un pensamiento como pasivo que aparece en mi mente, de wow, esto es súper grave, tienes que solucionar. Simplemente lo dejo pasar. Como si no importase. Lo dejo pasar. Destenso los músculos. En vez de tenerlos tensados, los destenso. Me relajo. Y entonces no paso a como intentar evadirme en algo, voy a hacer algo para intentar evadir esta sensación, sino que voy y me tumbo, por ejemplo. Y entonces digo, vale, ¿dónde estoy? O sea, yo estoy sintiendo como miedo, esta emoción. Pero ¿qué significa en la práctica? En la práctica es un conjunto de sensaciones, el miedo o la culpa o la emoción negativa de turno, la emoción negativa que te está impidiendo sentir el estado interno que querrías sentir. Entonces, por ejemplo, siento que mi corazón palpita más rápido, pues me concentro en eso, siento eso en primer plano, sin juzgarlo, sin analizarlo, sin decir, uy, esto está bien, esto... sin tener un diálogo mental, sino con el diálogo mental apagado y si aparece un pensamiento es eso, lo dejas fluir y te reconcentras en la sensación, sin juzgarse, simplemente intentando sentirla, ya está. O sea, no intentas como destruirla o tal, o sea, sino que simplemente la sientes. Entonces, la siento aquí. Imagina que también siento un nudo en el estómago. Pues siento eso en primer plano. Imagínate que siento también, no sé, como tensión en los músculos de la cara o tensión en la espalda. Siento todo ese conjunto de sensaciones en el cuerpo que están asociadas al miedo. Y esto lo puedo hacer por 5 minutos, 20 minutos. Si estás haciendo, por ejemplo, caminando, también puedes hacerlo, ¿vale? Si estás haciendo como una acción, pero que no te consume mucho capital mental, pues también puedes hacerlo. No hace falta que hagas una meditación así, te tumbes y tal. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a diluir y va a hacer más fácil de gestionar las emociones negativas. Cuando es más... Las emociones negativas tienen un problema muy grave, y es que te vuelven como adicto a seguir sintiéndolas. La persona enfadada se siente como tentada a seguir enfadado. Es como yo cuando me siento enfadado no tengo ganas de hacer algo feliz, algo entusiasta, algo pacífico, sino que tengo ganas de... tú eres un gilipollas, y tú eres un cabrón, y esto es una puta mierda, y ¿sabes? Y hacer cosas como de ese estilo. Entonces, esto lo que hace es volver mucho más sencillo gestionar la sensación, al sentirla en primer plano y como irla diluyendo poco a poco. Esto lo vuelve mucho más fácil de gestionar. Para ponértelo con una analogía, imagina que las emociones positivas son el sol y las emociones negativas son las nubes. Con este método lo que hacemos es diluir las nubes, las emociones negativas, que estaban opacando el sol, las emociones positivas. Y por tanto, lo que sucede no es como que estamos generando emociones positivas realmente, sino como que estamos eliminando las emociones negativas y por tanto haciendo que en predeterminado sintamos emociones positivas, porque la ausencia de emociones negativas es en predeterminado emociones positivas. Por tanto, solamente estamos dejando que la luz pase a través del cielo y llegue a la tierra sin opacarla con emociones negativas. Por eso primero estamos diluyendo las emociones negativas, a través de este método, de sentir en primer plano y demás. La segunda parte del sistema, del proceso, una vez hemos hecho esto y nos es más fácil gestionar las emociones, nos sentimos ya como con más facilidad para gestionar las emociones, como más cerca de las emociones positivas, como con ese sol brillando mucho más y llegando realmente a la Tierra sin ser opacado por tantas nubes. Una vez ya no nos sentimos tan motivados a la autodestrucción, en plan, siento miedo, pues entonces estoy como tentado a seguir sintiendo miedo, a buscar amenazas, o siento rabia y entonces estoy tentado a enfadarme más aún.
cuando ya no sentimos tanta tentación por expresar la emoción negativa de turno, porque hemos hecho este proceso de gestión emocional, entonces lo que hacemos es tratar de adoptar, ese es el segundo paso, tratar de adoptar la química mental de un entusiasta increíblemente entusiasta, literalmente. Tú imagina que hubieses vivido una vida entera de pobreza y miseria y de pronto hoy despiertas con 10 millones en el banco. Entonces, probablemente estarías muy contento y decir, wow, por fin voy a poder comprar comida de calidad, voy a poder hacer esto, voy a poder comprarme un hogar, voy a poder tal, voy a poder cual, voy a poder bla, 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 bla. Imagínate, pues que vas al gimnasio y te ha sucedido eso. Estabas en una vida entera de pobreza, pero de pronto has tenido 10 millones en el banco. Pues no irías como... sino que estarías como, wow, hola, ¿qué tal, tío? No sé qué, pom, ¿sabes? Y, o sea, estarías súper contento. Entonces, al principio esto, si estás súper serio y súper triste y tal, se puede sentir, se te puede atragantar un poco, aunque con la técnica de sentir en primer plano, la idea es que eso, se te facilite esto, pero aunque sientas como, uy, a lo mejor esto va a ser cringe, tal, tienes que dejar todos esos pensamientos y esas creencias limitantes y hacerlo igualmente. Entonces, vas, por ejemplo, al gimnasio y saludas a todo el mundo con entusiasmo. ¿Qué tal, tío? ¿Qué estás entrenando hoy? ¿Qué tal? O sea, le pones un entusiasmo a la vida como si te hubiese pasado eso. Como si te hubiese, literalmente, no sé, en plan, que tu madre tenía cáncer y se ha curado milagrosamente. Imagina cómo te sentirías entusiasta. Irías por la vida, wow, tal, no sé qué, todo sería increíble. Te pones a bailar. Entonces, esa es como la idea que te quiero transmitir. Tienes que aplicar eso, adoptar la química mental de una persona que le ha sucedido algo así, pero hacerlo incondicionalmente. Tener un entusiasmo extraordinario incluso ante circunstancias ordinarias. Ese es el punto. Entonces tú imagina que yo he hecho un poco esto de sentir en primer plano porque me sentía negativo y he diluido un poco las emociones negativas. Pues ya he diluido lo negativo, pero ahora quiero intensificar lo positivo que está como saliendo, ¿sabes? Está saliendo el sol tras las nubes que hemos diluido, esas nubes que opacaban, pues las hemos diluido y ahora está saliendo el sol, pero quiero intensificar su intensidad. Entonces lo hago mediante esta técnica, mediante adoptar como la química mental de un entusiasta y actuar como él actuaría. Entonces, yo imagínate, tengo aquí un libro, pues, qué palo, no sé qué, no sé cuánto, sino digo, wow, este libro es la polla, literal, ¡vamos! O sea, cosas así, literalmente, gritas en voz alta algo y te sentirás mucho más entusiasta. O sea, ¡vamos! Entonces, es imposible que no te sientas mucho más entusiasta cuando estás tomando estas acciones. O te pones a bailar literalmente en tu habitación y o sea, es imposible que no te sientas mucho más entusiasta. Luego dices, wow, te pones a dar como gratitud por el libro. Como este libro literalmente lo ha escrito y se ha pasado 8 horas al día escribiéndolo y tal, y todas estas lecciones. Y solamente con una de estas lecciones podría, o sea, tener unos resultados extraordinarios. Empiezas a tomar muchísimo entusiasmo por todo, como wow, ¿sabes? Imagínate yo diciendo, wow, qué palo me da grabar estos vídeos. Pues no, me pongo en plan entusiasta total de, wow, voy a grabar un vídeo, va a ser increíble, va a ser súper divertido, va a ser súper guay. Actúas como si fueses literalmente un entusiasta total y absoluto. Entonces, primer paso del proceso, diluyes emociones negativas. Segundo paso del proceso, adoptas la química mental de un entusiasta, ¿sabes? Ves a un amigo y, ¿qué tal, tío? No sé qué, no sé cuántos. No estás como, hey, ¿qué tal? Sino que adoptas esa química mental y empezarás a sentir que a lo mejor al principio no estabas como, lo estabas fingiendo, pero luego te saldrás solo y en plan, de verdad querrás como actuar de forma entusiasta. Entonces, como diluir emociones negativas, intensificar emociones positivas, y el tercer paso es como confirmar, o sea, el tercer paso del sistema es confirmar eso que sientes mediante acciones externas, pero no acciones hiperestimulantes o adictivas o tal, sino acciones basadas en un estilo de vida saludable.
tomas acción masiva desde ese estado interno de entusiasmo y de no sentir emociones negativas por haberlas diluido. ¿Esto cómo se ve en la práctica? Pues vas al gimnasio, coges el fucking libro y te lo lees. Luego, en plan, te pones a meditar. Luego, pues vas a la sauna. Luego sales a caminar por la naturaleza. Luego, pues vas a hacer estos retos sociales y en plan... Y hablas con esa chica en la calle y luego con esa otra y luego tal. Y entonces rompes como esos miedos. Y entonces luego vas y quedas con unos amigos. Y luego vas y empiezas este proyecto. Y escribes esto. Y tomas notas. Y miras un podcast. Y tal y cual. Tomas acciones positivas de forma masiva. No como estresándote, pero desde una profunda paz de vivir un estilo de vida saludable y óptimo desde ese entusiasmo y desde esa disolución de las emociones negativas. Entonces, tomar todas estas acciones, que son justamente las que tomaría una persona positiva y que tienen muchos beneficios, te va a hacer sentir todo eso. Y entonces va a confirmar y va a sostener a largo plazo tu estado interno. Ese estado interno que hemos generado, gracias a los 2 primeros pasos, el tercer paso lo que hace es volverlo más sostenible, como interiorizarlo más y como solidificarlo. Esa sería la palabra, solidificarlo, lo solidifica. Y es eso, tomas acción masiva en buenos hábitos. Te pones a meditar, te pones a trabajar en un proyecto importante, ¿sabes? Imagínate, para mí, hoy sería pues hago la cama, lo que he hecho ya hoy, hago la cama. Después voy y me pongo a escribir cosas de las que estoy agradecido y las publico dentro de mi academia privada. Entonces, después de haber hecho esos comentarios de gratitud y haber escrito cosas por las que estoy agradecido, pues entonces me he puesto a meditar y a hacer como una meditación pero centrada en las sensaciones para diluir, ¿sabes? Emociones negativas de culpa y miedo y demás. Luego me pongo a hablar con un amigo. Luego me he puesto pues, a grabar este vídeo. Luego ir al gimnasio. Y todo el rato con el entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Y si siento emociones negativas, sintiéndolas en primer plano para diluirlas. Y cuando las he diluido, pues entusiasmo. Y luego, pues tomar acción masiva desde ese estado interno que hemos creado. Y desde ese estado interno, lo que haces es solidificarlo más aún y confirmarlo más aún. Y en plan sentirte como en un éxtasis de paz, entusiasmo, amor, humor, todo. Y este es el punto. Esto es lo que quiero que te lleves del vídeo. Solo si estás realmente muy comprometido, haz clic en el link de la descripción. Allí tendrás más detalles sobre mi academia privada.